¿Qué pasaría si tu mayor debilidad se convirtiera en tu arma más poderosa para una tímida estudiante de intercambio? Su inglés acentuado la convirtió en un objetivo para los acosadores, pero en un giro del destino se convirtió en lo que la llevaría a la victoria. ¿Cómo se transformó Lena Yang de una tímida forastera a una campeona de debate nacional? La respuesta está en un viaje de coraje, determinación y el poder inesperado de abrazar la propia voz. La anticipación burbujeaba en el pecho de Lena Yang cuando bajó del avión, sus ojos muy abiertos por la emoción después de meses de preparación y soñando que finalmente había llegado a Estados Unidos para su año de intercambio. La bulliciosa terminal del aeropuerto zumbaba con actividad, una cacofonía de acentos desconocidos y un inglés rápido la rodeaba. Lena agarró su mochila con fuerza, su mente corría con visiones de las aventuras que la esperaban. Había sobresalido en sus clases de inglés en China y ahora estaba lista para sumergirse en la cultura estadounidense, hacer amigos para toda la vida y experimentar el sistema educativo del que tanto había oído hablar mientras su familia anfitriona la saludaba con cálidas sonrisas y un colorido cartel de bienvenida. Lena sintió una oleada de optimismo, esto iba a ser lo mejor. Año de su vida estaba segura de ello, sin embargo la realidad golpeó duramente su primer día de escuela, los pasillos llenos de estudiantes charlando a un ritmo vertiginoso, sus palabras se mezclaban en una confusión incomprensible. Lena se encontró luchando por seguir el ritmo incluso de las conversaciones más simples, la jerga, los modismos, la entrega rápida, no se parecía en nada al inglés cuidadosamente enunciado que había practicado en casa. En clase, la confianza de Lena se desmoronó mientras se esforzaba por entender las instrucciones de su maestra. Vio impotente cómo sus compañeros de clase participaban sin esfuerzo en discusiones, mientras ella se sentaba en silencio con miedo de hablar y revelar el alcance de su confusión. El aislamiento comenzó a apoderarse de un gran peso sobre sus hombros. La hora del almuerzo resultó ser otra prueba. Lena escaneó la cafetería abarrotada en busca de una cara amigable o un asiento vacío, pero dondequiera que miraba veía grupos muy unidos de amigos. Su risa, una broma fácil, un duro recordatorio de su condición de forastera. Eventualmente encontró un rincón tranquilo para comer sola, picoteando su comida mientras la nostalgia la invadía a medida que pasaban los días. Lena se refugió más en sí misma, pasó sus tardes devorando sus libros de texto, tratando desesperadamente de cerrar la brecha entre su inglés académico y el lenguaje coloquial que la rodeaba, pero el progreso era lento y su frustración aumentaba. Una noche, mientras estaba sentada en su escritorio, las lágrimas de frustración amenazaban con derramarse. Lena se encontró cuestionando su decisión de venir a Estados Unidos. ¿Había sobreestimado sus habilidades? ¿Era tonta al pensar que podría prosperar en este entorno extranjero? El sueño de un año de intercambio transformador parecía estar escapándose de sus dedos, reemplazado por una pesadilla de aislamiento y dudas sobre sí misma. Poco sabía Lena que su mayor desafío y la clave para desbloquear su verdadero potencial estaban a la vuelta de la esquina cuando cerró su libro de texto con un profundo suspiro. No podía haber imaginado el viaje que la esperaba o la fuerza que descubriría dentro de sí misma cuando el profundo suspiro de Lena se desvaneció en el silencio. La dura realidad de su nueva vida se instaló, pero el destino tenía otros planes y el día siguiente traería una confrontación que destrozaría su mundo y, en última instancia, lo remodelaría. ¿Qué sucede cuando la crueldad de un acosador choca con una fuerza silenciosa que incluso Lena no sabía que tenía? Poseía la cafetería, bullía con la charla habitual de la hora del almuerzo mientras Lena se dirigía a su habitual rincón apartado, mantenía la mirada baja agarrando su bandeja con fuerza con la esperanza de permanecer invisible, pero hoy la invisibilidad no era una opción. Una risa burlona aguda a través del estudio silenciando la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia Jessica Thornton, la chica mala notoria de la escuela. Se mantuvo erguida, su cabello rubio perfectamente peinado, ojos azules brillando con malicia mientras fijaba su mirada en Lena. «Hola a todos, Jessica», gritó su voz goteando con falsa dulzura. «Escuchen a esta pequeña L, aquí cree que realmente puede hablar inglés». Se volvió hacia Lena, que se congeló en su lugar, su corazón latía con fuerza. «Vamos, Lena, di algo por nosotros, o no puedes entenderme». La cafetería estalló en una risa cruel. Lena sintió que le ardían las mejillas mientras luchaba por encontrar palabras para defenderse, pero su lengua parecía plomo, su inglés cuidadosamente practicado la abandonaba en este momento de humillación. Jessica, envalentonada por su audiencia, continuó su actuación, comenzó a hablar con un acento burlón exagerado, torciendo las palabras de Lena de las clases anteriores en caricaturas grotescas. Con cada oración, la risa se hizo más fuerte y Lena se encogió aún más en sí misma. Los efectos físicos del ridículo de Jessica fueron inmediatos y abrumadores. Las manos de Lena comenzaron a sacudir su bandeja traqueteando, un sudor frío brotó de su frente y su visión se nubló con lágrimas no derramadas. Su respiración se convirtió en jadeos cortos y de pánico mientras luchaba contra el impulso de correr, pero el impacto emocional cortó aún más profundo. Cada palabra mordaz y risa cruel socavaron la autoestima ya frágil de Lena. Se sintió expuesta, vulnerable, sus inseguridades más profundas quedaron al descubierto para que todos las vieran en ese
Momento, todos sus sueños de encajar, de dominar el inglés, de hacer amigos, todos parecían imposibles. Fuera de alcance como los de Jessica. La diatriba continuó. La mente de Lena corría, ¿cómo podría responder si intentaba hablar para defenderse? Pero el miedo de destrozar sus palabras o de proporcionarle a Jessica aún más munición la paralizaba. Se quedó allí en silencio y temblando mientras el tormento continuaba. Finalmente, incapaz de soportar otro segundo, Lena se dio la vuelta y huyó. Empujó a los estudiantes que reían. Las lágrimas ahora fluían libremente por su rostro. El sonido de la risa triunfante de Jessica hizo eco en sus oídos mientras corría sin detenerse hasta que se encontró en un baño vacío. Allí, en el silencio, Lena se derrumbó. Vio su cuerpo desgarrado cuando todo el peso de su humillación se estrelló contra ella. Nunca se había sentido tan sola, tan completamente fuera de lugar en ese momento. Todo lo que quería era irse a casa para regresar a la seguridad y familiaridad de su vida en China. El señor Bennett, el entrenador de debate de la escuela, observó el incidente de la cafetería desde lejos. Su ceño se frunció con preocupación mientras observaba la forma de retirada de Lena. Algo sobre la tranquila estudiante de intercambio llamó su atención. Una chispa de inteligencia en sus ojos. Una determinación en su postura incluso cuando huyó del ridículo. Al día siguiente, C.U. Ando Lena se apresuró por el pasillo. Con la cabeza gacha y los libros apretados contra el pecho, casi chocó con una figura alta, miró hacia arriba para ver al señor Bennett. Sus amables ojos se arrugaron con una sonrisa amable. Lena Yang, ¿no es así?, preguntó su voz cálida y acogedora. Soy el señor Bennett, el entrenador de debate. Me gustaría hablar contigo un momento. Lena parpadeó sorprendida con el corazón acelerado, asintió vacilante siguiéndolo a un aula vacía cercana. El señor Bennett se apoyó en un escritorio, su mirada firme mientras se dirigía a Lena. Vi lo que pasó ayer, comenzó su tono libre de lástima o juicio, y creo que tienes un lugar en nuestro equipo de debate. Los ojos de Lena se abrieron con incredulidad. Ella en el equipo de debate. La sola idea de hablar en público le hacía sudar las palmas y se le apretaba la garganta. El señor Bennett continuó. El debate puede ser una herramienta poderosa para los estudiantes de inglés, mejora el vocabulario, las habilidades de pensamiento crítico y la confianza para hablar en público. La mente de Lena se aceleró, pensó en la risa cruel de Jessica, de su propio silencio ante el ridículo. La idea de ponerse voluntariamente en posición de hablar frente a otros la aterrorizaba y, sin embargo, una pequeña chispa de curiosidad parpadeó dentro de ella. No sé si puedo. Lena logró decir, su acento cargado de nerviosismo. El señor Bennett asintió comprensivamente. Está bien tener miedo, Lena, ¿por qué no vienes a una práctica solo para observar? No hay presión para participar. Lena vaciló sus dedos retorciendo el dobladillo de su camisa. La parte lógica de su cerebro le gritó que se negara a retirarse a la seguridad del silencio, pero otra parte de ella, una parte que casi había olvidado que existía, susurró de posibilidad. Después de un largo momento, Lena respiró profundamente y asintió. Está bien, dijo suavemente, lo intentaré. El rostro del señor Bennett se iluminó con una cálida sonrisa. Excelente, nos vemos después de la escuela los martes y jueves, espero verte allí. Cuando Lena salió del aula, su mente se arremolinaba con una mezcla de ansiedad y esperanza tentativa. No podría haber sabido que esta simple decisión, nacido de un momento de coraje, la pondría en un camino que transformaría su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. El momento de coraje de Lena la llevó al equipo de debate, pero cuando enfrentó su primera práctica, surgió una pregunta: ¿podría superar lo mismo que la había convertido en blanco de burlas, o su acento se convertiría en su perdición en esta nueva arena? La sala de debate quedó en silencio cuando Lena entró. Todas las miradas se volvieron hacia la recién llegada, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se dirigía a una silla vacía. Las luces fluorescentes parecían duras, iluminando cada rostro que la miraba con curiosidad y temía el juicio. La cálida sonrisa del señor Bennett hizo poco para calmar la ansiedad que burbujeaba dentro de ella cuando comenzó a explicar el tema del día. La mente de Lena corría tratando de procesar el inglés rápido, asintió con la cabeza esperando que su fachada de comprensión fuera convincente. Cuando llegó el momento de que Lena hablara, se congeló, las palabras que había ensayado cuidadosamente se evaporaron, su boca se abrió pero no surgió ningún sonido, el silencio se prolongó insoportable y sofocante. Finalmente Lena logró forzar unas pocas palabras vacilantes. Su acento, engrosado por los nervios, destrozó las frases cuidadosamente practicadas. Tropezó con las sílabas, cada mala pronunciación se sintió como un clavo en el ataúd de sus sueños. Mientras Lena luchaba con su punto, sintió la familiar opresión en su pecho, su respiración entrecortada y aguda. La habitación pareció girar, y por un momento temió desmayarse. Se agarró al podio, obligándose a continuar mientras su tartamudeante intento de argumento llegaba a un final misericordioso. Lena se desplomó en su silla completamente desinflada. El otro estudiante se movió incómodo. Inseguro de cómo reaccionar en ese momento, Lena no quería nada más que desaparecer, huir de esta habitación y nunca regresar. La voz del señor
Bennett cortó su espiral de desesperación. Gracias, Lena, dijo su tono genuino y alentador. Ese fue un primer intento valiente. Recuerda que todos aquí comenzamos exactamente donde estás ahora. Este es un viaje y todos estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Mientras la práctica continuaba, Lena se retiró a sí misma, apenas registrando los debates que sucedían a su alrededor. La brecha entre sus habilidades actuales y donde necesitaba estar parecía insuperable. A medida que la sesión se acercaba a su fin, el señor Bennett se acercó a Lena. Roma no se construyó en un día, dijo suavemente, y tampoco lo es un gran debatiente. Veo potencial en ti, Lelina, no te rindas todavía. Lena asintió en silencio sin confiar en sí misma para hablar mientras recogía sus cosas para irse. Una pequeña chispa de determinación parpadeó dentro de ella. Había llegado tan lejos, enfrentó la humillación y el miedo. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la fuerza para intentarlo de nuevo. Con cada paso lejos de la sala de debate, la resolución de Lena se fortaleció. Puede que haya tropezado hoy, pero mañana era otra oportunidad para encontrar su voz. Mientras el sol se hundía detrás del horizonte proyectando largas sombras a través de los pasillos vacíos de la escuela, una voz solitaria resonó desde la sala de debate. Lena se paró frente al espejo. Su reflejo le devolvió la mirada con una mezcla de determinación y aprensión. Respiró profundamente, se estabilizó antes de lanzarse a su argumento practicado. Las palabras fluían con más fluidez ahora, pero su acento todavía se enganchaba en ciertas sílabas, haciéndola tropezar a mitad de oración. La frustración amenazaba con abrumarla, pero Lena lo dejó de lado. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Todos los días después de la escuela, se sumergía en una rigurosa rutina de ejercicios de pronunciación, práctica de ritmo y refinamiento de la estructura de los argumentos. El intenso horario dejó su huella. Se habían formado ojeras debajo de sus ojos y sus hombros se desplomaron por el cansancio. A medida que pasaban las semanas, los esfuerzos de Lena comenzaron a dar resultados. Sus argumentos se volvieron más coherentes, su presentación más segura. Todavía tropezaba ocasionalmente, pero la recuperación llegó más rápido ahora. El señor Bennett notó el cambio y ofreció palabras de aliento que reforzaron su determinación. Equilibrar su práctica de debate con el trabajo escolar regular resultó ser un desafío para muchas noches. Lena se encontró encorvada sobre su escritorio mucho después de la medianoche, luchando por mantener los ojos abiertos mientras completaba las tareas. La presión aumentó a medida que se acercaba la fecha de su primera competencia. A pesar de su progreso, las dudas persistían. ¿Si sería suficiente? ¿Podría realmente pararse frente a una audiencia y defenderse contra los debatientes experimentados? El pensamiento le provocó un escalofrío de ansiedad, pero lo dejó de lado y se concentró en su próxima ronda de práctica. A medida que las habilidades de Lena crecían, también lo hacía su visibilidad dentro de la escuela. Sus compañeros de equipo comenzaron a buscarla para obtener información durante las sesiones de práctica. Valorando su perspectiva única, este nuevo respeto trajo su propio conjunto de desafíos. Jessica, siempre atenta, parecía tomar la creciente confianza de Lena como una afrenta personal. Las burlas de matón adquirieron un nuevo filo, apuntando no solo al acento de Lena, sino también a sus ambiciones. ¿De verdad crees que puedes ganar un debate? Jessica se burló un día acorralando a Lena junto a su casillero. Apenas puedes pedir el almuerzo sin sonar como un idiota. Las palabras dolieron, pero Lena se negó a dejar que la descarrilaran. Mantuvo la cabeza en alto mientras se alejaba. La risa de Jessica resonó detrás de ella esa noche. Canalizó su dolor en determinación. Su voz resonó en el aula vacía cada vez más fuerte con cada día que pasaba. A medida que la primera competencia se acercaba, Lena sintió una mezcla de emoción y terror. Había llegado tan lejos, pero ¿fue suficiente? Solo el tiempo diría si su arduo trabajo daría frutos cuando más importaba. Por ahora, se centró en la tarea en cuestión, su determinación inquebrantable frente a los desafíos que se avecinaban. Mientras las habilidades de debate de Lena florecían a puerta cerrada, surgieron nuevos desafíos en los pasillos. Las burlas de Jessica resonaron por los pasillos siguiendo a Lena como una sombra persistente. El matón había llevado su campaña en línea, publicando videos burlones del acento de Lena y alentando a otros a unirse al ridículo. Cada notificación en el teléfono de Lena se sentía como una herida fresca en su autoestima. Una noche, mientras Lena estaba sentada en su escritorio mirando fijamente sus notas de debate, el peso de las palabras de Jessica presionaba su hombro. La idea de dejar el equipo de debate se deslizó en su mente. Sería más fácil retirarse a la seguridad del silencio para dejar de convertirse en un objetivo, pero mientras contemplaba este camino, un profundo dolor llenó su pecho. El equipo de debate se había convertido en su salvavidas, un lugar donde había comenzado a encontrar su voz abrumada por el conflicto que se desataba dentro de ella. Lena se encontró vagando escaleras abajo hacia la cocina. Allí encontró a la señora Patel, su madre anfitriona, estaba preparando la cena. La mujer mayor echó un vistazo a la expresión preocupada de Lena y dejó de cocinar. ¿Qué pesa más en tu corazón?
La señora Patel preguntó mientras guiaba suavemente a Lena para que se sentara en la mesa de la cocina. De repente, las palabras salieron de Lena. Le contó todo a la señora Patel. La emoción de unirse al equipo de debate. La lenta construcción de su confianza y los implacables ataques de Jessica mientras hablaba. Las lágrimas que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo comenzaron a caer. La señora Patel escuchó atentamente. Sus cálidos ojos marrones se llenaron de comprensión y compasión. Cuando Lena terminó, la señora Patel se acercó a la mesa y tomó su mano. Lena, dijo suavemente, quiero contarte una historia sobre otra mujer joven que una vez enfrentó desafíos similares, una historia que podría cambiar la forma en que ves tu propio viaje. El cálido abrazo de la señora Patel envolvió a Lena y le ofreció refugio de la tormenta de emociones que la azotaban mientras estaban sentadas juntas en la sala de estar de la familia Patel. El aroma a cardamomo y canela flotaba en el aire, un reconfortante recordatorio de mi hogar. Una vez me dijeron que no pertenecía a él. La señora Patel comenzó con los ojos distantes con el recuerdo, relató sus primeros días en Estados Unidos, trabajando en un bullicioso restaurante donde los clientes se burlaban de su acento, el dolor en su voz resonó con Lena, quien se encontró asintiendo con la cabeza, el reconocimiento parpadeando en sus ojos. La historia de la señora Patel tomó un giro inesperado cuando habló de encontrar su voz y enfrentarse a quienes buscaban disminuirla. No fue fácil, admitió, pero me di cuenta de que mi acento, mis antecedentes, eran mi fortaleza, no mi debilidad. Cuando la señora Patel compartió su viaje de resiliencia, Lena sintió un cambio dentro de sí misma, la conexión entre ellas se profundizó trascendiendo sus roles como madre anfitriona y estudiante de intercambio en la historia de la señora Patel. Lena vio un reflejo de su propia lucha, pero también un vistazo de lo que podría llegar a ser. Cuando la señora Patel terminó de hablar, se instaló un silencio cómodo entre ellas. Ojos una vez nublados por la duda ahora brillaban con renovada determinación. Enderezó sus hombros sintiendo como si un peso se hubiera levantado. Gracias, dijo suavemente, su voz firme, a pesar del acento persistente. La señora Patel sonrió apretando la mano de Lena. Recuerda que tu voz es poderosa, Lena. Cuenta una historia que nadie más puede contar. Abrázala. Mientras Lena regresaba a su habitación esa noche, sus pasos eran más ligero, su mente más clara. Las notas del debate en su escritorio ya no parecían un desafío insuperable, sino una oportunidad para mostrar su perspectiva única. Con una resolución recién descubierta, se sentó lista para volcarse en su preparación. Las burlas de Jessica todavía resonaban en el fondo de su mente, pero ya no tenían el mismo poder. Lena había encontrado su ancla y estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que se avecinara en el mundo del debate competitivo. Las palabras son armas. Pero ¿qué sucede cuando tu mayor debilidad percibida se convierte en tu arma secreta? Lena estaba a punto de descubrir que a veces la victoria viene de los lugares más inesperados, incluso del mismo acento que una vez trató de ocultar. El auditorio zumbaba con energía nerviosa mientras los equipos de todo el distrito se reunían para el torneo de debate interescolar. Las palmas de Lena estaban resbaladizas por el sudor mientras revisaba sus notas una última vez. El tema de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial parecía cobrar mayor importancia con cada momento que pasaba. Mientras Lena ocupaba su lugar en el podio, sintió el peso de incontables horas de preparación sobre sus hombros. Frente a ella estaba su oponente, una debatiente experimentada con reputación de despiadada argumentación de Ra. El corazón de Lena se aceleró, pero se obligó a respirar profundamente recordando las palabras de la señora Patel. Su voz es poderosa, cuenta una historia que nadie más puede contar. El gatillo del juez cayó señalando el comienzo del debate. La oponente de Lena se lanzó a una declaración de apertura bien elaborada que describía los peligros potenciales del desarrollo de IA sin control. Mientras Lena escuchaba, sintió una punzada familiar de duda sobre sí misma. ¿Cómo podría competir con una entrega tan pulida? Pero a medida que se acercaba su turno, algo cambió dentro de Lena. Comenzó a hablar, su acento todavía era notable, pero ya no era una fuente de vergüenza. En cambio, le dio una cadencia única a sus palabras mientras defendía el potencial transformador de la IA en la atención médica y la educación. Se basó en anécdotas personales que pintan una imagen vívida de cómo la IA podría cerrar brechas en comunidades marginadas. El ida y vuelta se intensificó con cada debate, intercambiando argumentos y refutaciones. Lena se encontró pensando sobre la marcha, estableciendo conexiones entre puntos de una manera que nunca antes había hecho. Los ataques de su oponente se volvieron más agresivos, pero Lena se mantuvo firme. Su voz se hizo más fuerte con cada respuesta a medida que el debate se acercaba a su conclusión. Lena presentó su argumento final con una pasión que la sorprendió incluso a ella misma. Habló de la necesidad de pautas éticas en el desarrollo de IA, pero también de la importancia de abrazar la innovación en lugar de temerla. Sus palabras finales sonaron claras y fuertes. El futuro de la IA no es una conclusión inevitable, es una historia que todavía estamos escribiendo, y cada voz merece ser escuchada en esa narrativa. El silencio que siguió fue ensordecedor. El corazón de Lena latía con
fuerza en sus oídos mientras regresaba a su asiento insegura de cómo sería recibida su actuación. Los jueces conferenciaron en voz baja sus expresiones ilegibles. Finalmente el juez principal se aclaró la garganta después de considerarlo cuidadosamente y comenzó: hemos tomado una decisión. Lena contuvo la respiración. Sus compañeros de equipo, agarrando sus manos en solidaridad. La ganadora de esta ronda es Lena Yang y su equipo. La sala estalló en vítores. Lena se sentó en silencio, atónita por un momento antes de que sus compañeros de equipo la envolvieran en un abrazo grupal. Mientras celebraban, el juez principal se acercó con una sonrisa en su rostro. Yang dijo: me gustaría felicitarlo por su excelente uso de la perspectiva personal. Su enfoque único trajo una nueva dimensión al debate. Mientras Lena disfrutaba del brillo de la victoria, no pudo evitar sentir una sensación de transformación. Se había enfrentado a sus miedos y emergió más fuerte, su voz finalmente reconocida por su poder en lugar de su diferencia. Poco sabía Lena, las noticias de su éxito ya se estaban extendiendo más allá de los confines de la torneo. En la audiencia una figura se sentó tranquilamente mirando con gran interés. Este observador inesperado pronto jugaría un papel fundamental en el siguiente capítulo del viaje de Lena. Mientras Lena saboreaba su victoria, una corriente subterránea de tensión recorrió la escuela. La reacción inesperada del observador estaba lejos de ser celebratoria. Su resentimiento latente, amenazando con desbordarse. El éxito había pintado un blanco en la espalda de Lena, y las consecuencias estaban a punto de desarrollarse. El rostro de Jessica se retorció de ira mientras se desplazaba por su teléfono cada publicación de felicitación sobre el debate de Lena. El triunfo alimentó sus celos. En los días que siguieron, el acoso de Jessica se convirtió en una campaña calculada para socavar los logros de Lena. Los susurros se deslizaron por los pasillos, rumores cuidadosamente elaborados diseñados para erosionar la nueva reputación de Lena. No hay forma de que alguien que apenas puede hablar inglés pueda ganar sin ayuda. Jessica murmuraba lo suficientemente alto para que otros la escucharan. Las semillas de duda que plantó comenzaron a echar raíces, extendiéndose rápidamente entre el cuerpo estudiantil. En línea, los ataques de Jessica se volvieron más viciosos. Comentarios anónimos apareció en publicaciones sobre la victoria de Lena. Cada notificación se convirtió en una fuente de pavor para Lena. Los pasillos, una vez terreno neutral, ahora se sentían como un campo minado. La mirada penetrante de Jessica parecía seguirla a todas partes, un recordatorio constante de la precariedad de su posición. A medida que el conflicto se intensificaba, Lena se encontró tratando de saber cómo responder. La tentación de confrontar a Jessica y exponer sus mentiras era fuerte, pero Lena comenzó a darse cuenta de que involucrarse solo avivaría el fuego, dándole a Jessica la atención que ansiaba. En cambio, Lena tomó la decisión consciente de canalizar su energía en su pasión por el debate. Se sumergió en la investigación, afinando sus argumentos y perfeccionando su entrega. Cuando las burlas de Jessica resonaron en su mente, Lena las usó como motivación, imaginando cómo desmantelaría argumentos tan débiles en un debate real. A medida que el enfoque de Lena se agudizaba, notó un cambio inesperado. Cuanto más se dedicaba a su trabajo, menos poder parecían tener las palabras de Jessica. Los rumores y los ataques en línea comenzaron a desvanecerse en el ruido de fondo, incapaces de penetrar el escudo de confianza que Lena estaba construyendo a su alrededor frente a la adversidad. Lena estaba descubriendo una resiliencia que nunca supo que tenía. La sala de debate estalló en vítores cuando el señor Bennett anunció su clasificación para los nacionales. Se quedó en silencio atónito. Su corazón se aceleró cuando la comprensión le invadió. Su equipo heterogéneo se había ganado un lugar entre los mejores debatientes del país. Cuando la euforia inicial se desvaneció, el peso del desafío que se avecinaba se asentó sobre los hombros de Lena. El escenario nacional era una bestia completamente diferente, con competidores que habían sido preparados para este momento desde la infancia. La presión era inmensa y Lena la sintió agudamente cuando miró las caras esperanzadas de sus compañeros de equipo. En las semanas que siguieron a la preparación del equipo, el señor Bennett los presionó más que nunca, ejercitándolos en argumentos complejos y refutaciones rápidas. El talento natural de Lena para la estrategia se mostró cuando ayudó a elaborar su enfoque de temas potenciales. Las noches se convirtieron en la norma, con el equipo reunido alrededor de mesas llenas de documentos de investigación y tazas de café vacías. El acento de Lena, una vez una fuente de vergüenza, se convirtió en un activo cuando ayudó a sus compañeros de equipo a practicar la respuesta a diversos estilos de habla. La camaradería se profundizó cuando compartieron sus miedos y sueños, unidos en su determinación de demostrar su valía por la mañana de su partida. Llegó con una mezcla de energía nerviosa y emoción. Mientras Lena subía al autobús con el estómago revuelto por la anticipación, vio la sonrisa orgullosa del señor Bennett. Él creía en ellos, en ella. Ese conocimiento le dio fuerza mientras se acomodaba en su asiento. Su mente ya estaba corriendo con posibles argumentos y contrapuntos mientras el autobús se alejaba de la escuela. Lena miró por la ventana las calles similares. Desvaneciéndose en la distancia, reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde ese primer día aterrador de escuela. La chica tímida e insegura que había llegado a Estados Unidos ahora parecía una extraña.
Poco sabía Lena mientras pasaban las millas y sus compañeros de equipo charlaban emocionados a su alrededor que una cara familiar los esperaba en la competencia, alguien de su pasado cuya presencia pondría a prueba su nueva confianza y la obligaría a enfrentarse a los demonios que creía haber dejado atrás. El camino a los nacionales estaba a punto de volverse mucho más traicionero de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. El destino tiene una forma divertida de unir a las personas. Cuando Lena bajó del autobús lista para enfrentarse a los mejores debatientes del país, nunca imaginó que se encontraría cara a cara con su propio Goliat personal. La pregunta no era solo si Lena podría ganar el debate, sino si finalmente podría superar la sombra que se había cernido sobre ella desde que llegó por primera vez a Estados Unidos. El bullicioso vestíbulo del centro de convenciones quedó en silencio cuando los ojos de Lena se fijaron en un rostro familiar al otro lado de la habitación. Jessica estaba de pie entre sus compañeras de equipo, su cabello rubio perfectamente peinado y su postura irradiando confianza. Por un momento Lena se sintió como esa estudiante de intercambio asustada nuevamente encogiéndose bajo la mirada cruel de Jessica en la cafetería de la escuela. Mientras la realidad de la situación se hundía en el corazón de Lena, se aceleró la rivalidad que había definido el viaje de Lena. Estaba a punto de alcanzar su clímax en el escenario más grande imaginable. Las compañeras de equipo de Lena notó el cambio en su comportamiento. Sus manos temblaron levemente mientras agarraba sus notas y su voz normalmente firme vaciló mientras trataba de discutir la estrategia mientras los equipos se preparaban para las rondas iniciales. Lena no podía quitarse la sensación de los ojos de Jessica sobre ella cada vez que levantaba la vista. Captó a Jessica susurrándole a sus compañeras de equipo, una sonrisa burlona jugando en las comisuras de su boca. ¿Estaba planeando algo? ¿Intentaría sabotear el desempeño de Lena? La presión aumentó a medida que la competencia comenzó. Lena se encontró tropezando con palabras que había practicado impecablemente, su acento se espesó bajo el peso de su ansiedad. Después de una ronda particularmente difícil, se retiró a una esquina tranquila luchando por contener las lágrimas de frustración. ¿Cómo podía esperar ganar cuando la mera presencia de Jessica era suficiente para desenredarla? En ese momento de desesperación Lena pensó en la señora Patel y su historia de resiliencia, pensó en la inquebrantable creencia del señor Bennett en sus habilidades. Lentamente respiró profundamente, centrándose. Jessica pudo haber sido su tormento, pero no tenía por qué ser su caída. Con renovada determinación Lena se lanzó a la preparación para las rondas finales, canalizó su ira y miedo en sus argumentos infundiéndoles una pasión y convicción que dejó a sus compañeros de equipo asombrados. Mientras practicaba su voz se hizo más fuerte, su acento ya no era un obstáculo, sino un poderoso recordatorio de lo lejos que había llegado. Mientras Lena y Jessica se preparaban para la batalla final, el aire zumbaba con anticipación. Mañana determinaría de una vez por todas quién realmente pertenecía a ese escenario. El auditorio quedó en silencio cuando Lena subió al podio. Sus ojos se encontraron con los de Jessica. Años de historia convergieron en este momento. Cuando Lena respiró profundamente. Damas y caballeros, Lena comenzó su acento deslizándose sobre las palabras. Nos encontramos en una encrucijada en el enfoque de nuestra nación. Al cambio climático. La refutación de Jessica fue rápida. Debemos centrarnos en las realidades económicas. Medidas drásticas nuestras industrias y costarán empleos. Los ojos de Lena se entrecerraron. Las preocupaciones económicas son válidas pero miopes. El costo de la inacción supera con creces la incomodidad temporal. El debate se intensificó con Jessica, aprovechando las estadísticas para pintar un panorama sombrío de crisis económica. Lena respondió tejiendo anécdotas personales con datos duros, creando un tapiz de argumentos que era a la vez emocionalmente resonante y fáctico. En mi ciudad natal, Lena compartió que las familias han pescado en las mismas aguas durante generaciones. Ahora las temperaturas en aumento y la contaminación amenazan sus medios de vida y forma de vida. Jessica se burló. Las anécdotas no hacen políticas, necesitamos planes concretos, no historias de hijos de puta. Estas no son historias. Lena respondió, su voz ganando fuerza, son las experiencias vividas de millones y exigen acción. A medida que el debate se acercaba a su conclusión, Lena sintió una oleada de claridad, se lanzó a su argumento final, sus palabras fluyeron con una pasión que cautivó a la sala. Estamos parados en un precipicio. Lena declaró que su acento ahora es una insignia de honor. La elección ante nosotros es entre la comodidad a corto plazo y la supervivencia a largo plazo. Cada momento que dudamos, cada grado que permitimos las temperaturas suben, hipotecamos el futuro de nuestros hijos. Ella barrió la sala conectando con cada juez, cada miembro de la audiencia. He viajado a través de los océanos para estar aquí y me enfrenté al ridículo y la duda. Pero también he visto el poder de la acción colectiva, de las voces que se alzan en unidad. Tenemos el conocimiento, la tecnología y la responsabilidad de actuar. La pregunta es, ¿tenemos el coraje? Mientras las últimas palabras de Lena colgaban en el aire, un silencio cayó sobre el auditorio. Incluso Jessica pareció momentáneamente aturdida por la fuerza del argumento de Lena. En ese momento suspendido, mientras los jueces comenzaban sus deliberaciones, Lena se dio cuenta de que independientemente del resultado había encontrado su voz, y nada podría quitársela de nuevo. Mientras la decisión del juez resonaba en el auditorio, los compañeros de equipo de Lena estallaron en vítores jubilosos. Antes de
Que pudiera procesar completamente el momento, Lena se encontró levantada sobre sus hombros, su visión se nubló con lágrimas de alegría e incredulidad. El campeonato nacional era de ellos, vio al Sr. Bennett, su sonrisa orgullosa, un faro en el caos de la celebración. La liberación emocional fue abrumadora. Meses de agotadora preparación culminaron en este triunfo singular. Las compañeras de equipo de Lena se abrazaron ferozmente, sus risas y gritos de victoria llenaron el aire mientras la bajaban al suelo. Lena sintió una oleada de gratitud por la familia improbable que había encontrado en este grupo de apasionados debatientes. En medio de la celebración, Lena notó que Jess se acercaba a su rival de toda la vida, se abrió paso entre la multitud, su rostro era una máscara de emociones conflictivas. Cuando Jessica se acercó, el ruido pareció desvanecerse dejándolas en una burbuja de tenso silencio. Con visible esfuerzo, Jessica extendió su mano. Felicitaciones, dijo, su voz apenas audible, tu argumento fue impresionante. Lena dudó por una fracción de segundo antes de aceptar el apretón de manos, el gesto pequeño como se sintió monumental en las renuentes palabras de alabanza de Jessica. Lena sintió un cambio, un respeto a regañadientes que había sido difícil a través de su actuación en ese escenario. Cuando el frenesí inicial de la celebración comenzó a disminuir, Lena encontró un rincón tranquilo para recuperar el aliento, cerró los ojos, permitiendo que la enormidad de su logro la inundara. Cuando los abrió de nuevo, vio a sus compañeras de equipo reunidas cerca, sus rostros brillando de orgullo y camaradería. En ese momento, Lena supo que, independientemente de los desafíos que la aguardaban, había encontrado su lugar en el escenario del debate y en este país adoptivo al que ahora llamaba hogar. Mientras Lena se abría paso por el bullicioso pasillo de la escuela, un grupo de estudiantes de ESL, con los ojos muy abiertos, se reunieron a su alrededor, sus rostros brillaban de admiración. No pudo evitar ver reflejos de su yo más joven en sus sonrisas nerviosas y posturas vacilantes. La campeona nacional de debate se había convertido en algo más que una estudiante, ahora era un faro de esperanza para aquellos que todavía estaban encontrando su lugar en un mundo nuevo. El viaje de Lena de inmigrante con dificultades a líder segura no había pasado desapercibido. La administración de la escuela, impresionada por su transformación, se acercó a ella con una idea: ¿consideraría ser mentora de otros estudiantes de ESL? La perspectiva la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. ¿Podría realmente marcar una diferencia en sus vidas? Cuando Lena comenzó a trabajar con sus aprendices, rápidamente se dio cuenta de la enormidad del desafío que tenía ante sí. Cada estudiante tenía su propio conjunto único de inseguridades y miedos. Algunos luchaban con la pronunciación, otros con diferencias culturales que los dejaban sintiéndose aislados. Lena se encontró recurriendo a sus propias experiencias para compartir las estrategias que la habían ayudado a superar obstáculos similares. Ella organizó grupos de estudio semanales, creando un espacio seguro donde los estudiantes podían practicar su inglés sin miedo a ser juzgados. Lena los alentó a aceptar sus acentos, explicando cómo el suyo se había convertido en una fuente de fortaleza en lugar de vergüenza. Les presentó técnicas de debate, enseñándoles a articular sus pensamientos con claridad y confianza. Los esfuerzos de Lena se extendieron más allá de lo académico. Trabajó con el consejero escolar para establecer una red de apoyo para estudiantes inmigrantes, conectándolos con recursos para abordar problemas de adaptación cultural y nostalgia. A medida que se difundió la noticia de su iniciativa, más estudiantes comenzaron a buscarla. Lena se sintió atraída por la promesa de comprensión y orientación, y el impacto del programa de mentoría de Lena fue profundo. Los maestros informaron que los estudiantes de ESL tuvieron una mayor participación en clase, mientras que los propios estudiantes mostraron mejoras notables tanto en las habilidades lingüísticas como en la confianza en sí mismos. Lena no pudo evitar sentir una oleada de orgullo al ver que sus alumnos comenzaban a florecer y encontraban su voz, tal como ella había encontrado la suya a medida que avanzaba el año escolar. La influencia de Lena comenzó a extenderse hacia afuera. Otras escuelas del distrito notaron el éxito del programa y se comunicaron para aprender más sobre sus métodos. Lena se encontró invitada a hablar en conferencias educativas, compartiendo sus experiencias y abogando por un mayor apoyo para los estudiantes inmigrantes. Lo que había comenzado como una pequeña iniciativa de mentoría se convirtió en un programa distrital para el empoderamiento de los estudiantes de ESL. Lena trabajó incansablemente con los administradores para desarrollar un sistema de apoyo integral que garantizara que las futuras generaciones de estudiantes inmigrantes tuvieran los recursos y el estímulo que necesitaban para prosperar. A medida que el viaje de Lena hacia la escuela secundaria se acercaba a su fin, no pudo evitar maravillarse de lo lejos que había llegado. La tímida estudiante de intercambio que una vez había luchado por encontrar su lugar se había convertido en un catalizador para el cambio que toca las vidas de innumerables personas. Mientras miraba hacia el futuro, nuevos horizontes la llamaban, llenos de posibilidades que nunca antes se había atrevido a imaginar. Mientras Lena Yang se abría paso a través de la bulliciosa terminal del aeropuerto, una mezcla de emociones se agitaba dentro de ella. El año pasado había sido transformador y ahora
Mientras se preparaba para abordar el avión de regreso a China, sentía nostalgia y anticipación por lo que le esperaba en la sala de embarque el equipo de debate de Lena se reunió a su alrededor, sus ojos brillaban. El señor Bennett, su habitual compostura vacilante, le puso una mano en el hombro. Nos has hecho sentir orgullosos, dijo su voz gruesa. Tu voz tiene poder, úsala bien. La señora Patel abrazó cálidamente a Lena, presionando un pequeño paquete en su mano. Siempre tendrás un hogar aquí, susurró mientras Lena se acomodaba en su asiento en el avión. Su mente corría con posibilidades. ¿Cómo aplicaría su nueva confianza y habilidades en casa? ¿Qué desafíos la esperaban en China? El avión comenzó a rodar y Lena sintió un aleteo de ansiedad. Estaba dejando atrás una comunidad que la había moldeado, regresando a un lugar que podría parecer desconocido, pero mientras el avión se elevaba hacia el cielo, Lena respiró profundamente y cuadró los hombros. Estaba lista para lo que viniera después, mientras la costa estadounidense se desvanecía de la vista. Lena abrió el paquete de la señora Patel. Dentro, encontró un pequeño álbum de fotos lleno de instantáneas de su año en el extranjero. Las lágrimas le picaban los ojos mientras pasaba las páginas. Cada imagen era un recordatorio de las conexiones que había forjado y el crecimiento que había experimentado. Estos recuerdos le impulsarían mientras se embarcaba en el siguiente capítulo de su viaje. La transformación de Lena Yang de una tímida estudiante de intercambio a una campeona nacional de debate y mentora resonó mucho más allá de su viaje personal. Su historia se convirtió en un testimonio del poder de la perseverancia y la autoaceptación frente a la adversidad mientras se paraba frente a una nueva generación de estudiantes inmigrantes. Lena vio reflejos de su yo pasado en sus ojos esperanzados. Los desafíos que había superado, el aislamiento, las burlas crueles, la lucha por encontrar su voz, ahora servía como un faro de esperanza para otros que navegaban por aguas desconocidas. Las experiencias de Lena resaltaron la importancia de crear entornos inclusivos donde las voces diversas pudieran florecer. Su acento, una vez que una fuente de vergüenza, se había convertido en una poderosa herramienta de conexión y comprensión. Mientras Lena observaba a sus aprendices crecer en confianza y habilidades, se dio cuenta de que su legado viviría a través de sus voces. Cada palabra vacilante dicha, cada argumento articulado, cada historia compartida, fue un acto de valentía. Al final, el viaje de Lena nos recordó a todos que cada acento cuenta una historia única y cada voz merece ser escuchada. Oz.